Para los que no me conocen, yo soy Ángela Pérez, subgerente cultural del Banco de la República. Bienvenidos todos, que es un gusto enorme tenerlos aquí. Les pido disculpas porque llego mediodía tarde porque me quedé atrancada en un aeropuerto 12 horas antes de poder llegar, así que estoy medio trasnochada, medio en otro lugar, pero de todas maneras estoy muy contenta, de verdad. Los seguí esta mañana, todas sus presentaciones, y me emocioné muchísimo. Finalmente me emocioné de que se hubiera cambiado el orden porque me pareció maravilloso que hubieran empezado ustedes contando todo lo que están haciendo. Y honestamente no ha sido una semana fácil para mí, y esto ha sido como el regalo que me tenía esperando, sí, como cuando Antanas puso a estos a hacer así en el Congreso. Yo sentía hoy que ustedes estaban a un lado sosteniéndome, así que les agradezco muchísimo por el trabajo que hacen. No, a ustedes, las bellezas que mostraron esta mañana. Voy a utilizar este tiempo para contarles más o menos esto, dónde estamos y para dónde vamos. ¿Teníamos una antes, Nat? ¿Cierto? Sí. Llevamos una red, un año de la red de mediadores, no un año del proyecto que empezó antes, pero un año de la red de mediadores, que es lo que ha sido, digamos, la cosa grande, lo que nos ayuda a dar un salto, lo que nos ayuda a cambiar esto. Quiero hablarles de lo que hemos aprendido y hacia dónde vamos, porque lo que hemos aprendido es enorme y se los quiero contar. Bueno, quiero recordarles el objetivo de este proyecto, porque siempre es bueno acordarse. Es consolidar una red de mediadores que a través de la activación y apropiación de objetos culturales contribuye al fortalecimiento de las culturas de paz en el país. Cuando yo entro y ustedes mismos han organizado esto, me doy cuenta que los objetos están completamente apropiados y eso me pone muy contenta. Y este proyecto también recordemos que parte de esta premisa, además de la voluntad política y de los cambios sociales que se requieren para generar procesos de paz en Colombia, también necesitamos palabras para nombrar esa realidad e imágenes para imaginarla. Aquí hay algunas de las cosas que han sido fundamentales: el mediador cultural, el carnet de mediador cultural, la exposición frente al otro, los niños piensan la paz y señas para la paz. Son 4 de los objetos culturales que nos han ayudado a armar esta red. Quiero contarles cuántos somos y dónde estamos. Entonces, esto lo organizamos nosotros. ¿Y por qué lo organizamos así? Porque una de las cosas que nosotros queremos de este proyecto es entender mejor cómo funcionan las redes culturales. Como ustedes saben, lo que es realmente innovador hoy de cómo se maneja la cultura es que la cultura se maneja en red. O sea, la cultura ya no se puede manejar desde una instrucción que baja, sino que es la red, que es lo que nos han enseñado también las redes sociales, la transformación de la tecnología. Todo esto es el poder enorme que hay en que hayan varios nodos y que es lo que hemos ido. Entonces hemos llegado a esta visualización de quiénes somos. Somos 35 líderes de nodo. Esos 35 líderes de nodos son los empleados del Banco de la República, con quien tenemos la comunicación directa, a través de quienes, digamos, lanzamos la piedrita. La metáfora es, si ustedes piensan, cuando uno lanza una piedra en el agua y causa este efecto onda, ¿sí? Eso es la imagen que tenemos en la cabeza. 35 líderes de nodo que nos ayudan a lanzar la onda. Por supuesto, en esos 35 líderes de nodo estoy yo, está Natalia, están las personas de todas las ciudades que nos ayudan a hacer esto. 91 mediadores capacitados, o sea, ahí entran ustedes. 31 mediadores que no son empleados del Banco de la República, pero que la gran vinculación que tienen con nosotros tiene como factor fundamental la comunicación entre estas personas, que ustedes nos lo señalaban muy bien el año pasado y nos hemos ido dando cuenta que es una cosa fundamental. Los lazos, la relación, uno poder saber que hay alguien en Leticia que hace lo mismo que yo en Riohacha, o que hay alguien en Quibdó, y esta comunicación que se ha establecido es fundamental. Y la capacitación que se ha hecho no solamente a través de estos 2 encuentros, sino a través de otras cosas que hemos hecho con medios digitales.
200 mediadores con acceso a las herramientas físicas. Tenemos 200 mediadores con el carnet, de quien también tenemos información directa. De ellos nos podemos comunicar con ellos directamente y aunque no han sido parte de estos encuentros, son mediadores que usan nuestras herramientas físicas, algunos de ellos con, con, con proyectos muy creativos, porque esta ha sido una de las cosas fundamentales de este proyecto y es la creatividad que se ha generado en los diferentes lugares, como solamente mirando alrededor de la sala. Y 4.500 inscritos a las listas de correo. 4.500 personas nos siguen en digital, opinan, usan nuestras herramientas digitales de una manera, digamos, menos directa es la comunicación con ellos, pero continuamente nos consultan y esto lo sabemos por toda la analítica que podemos hacer de la página, de los mensajes, entonces sabemos cuánta gente nos consulta, cuánta gente baja las herramientas. Y este es lo que, bueno, ahí tienen el mapa de Colombia, en esos lugares es donde estamos y eso ya nos indica, digamos, caminos a seguir, ¿cierto? Lugares muy fuertes como Pasto, ¿sí? Como Medellín, como el Eje Cafetero, como Leticia, ¿sí? Muy fuertes, otros un poquito menos, pero en todos esos sitios hay una red, ¿sí? Y como ven, dependiendo del color, eso no es ni bueno ni malo, solamente nos indica dónde podemos hacer una cosa o hacer la otra. No es, pero es interesante que esto también refleja pues lo que en general refleja este país, una ausencia dura en esta región. Obviamente no hay sedes del Banco de la República, entonces digamos ese es uno de los retos que tendríamos, o sea, ¿cómo hacemos de alguna manera para llegar ahí? Caquetá, por ejemplo, ha sido un sitio muy interesante porque hemos logrado alianzas fuertes en Caquetá y sobre todo con personas que han logrado ir un poquito más lejos de Florencia, que es donde estamos nosotros, pero son casas interesantes. Una pregunta grande que tenemos, que es la misma pregunta de todo el país, ¿cierto? Donde no hay ninguna infraestructura, donde no hay… Sí, entonces aquí vamos a buscar otras formas como el Plan Nacional de Bibliotecas o otras formas. Ok, pasamos, quiero contarles algunos resultados concretos de este año de trabajo. 29 mediadores líderes de nodo han desarrollado habilidades para trabajo en red. 91 mediadores han sido capacitados en el encuentro nacional, más 56 nuevos que llegan a este. 200 mediadores de los nodos regionales con acceso a las herramientas físicas, 4.500 mediadores inscritos en las listas de correo, 6.000 visitas mensuales al portal web, 1.925 miembros activos en Facebook, es una cuenta muy activa, como ustedes saben. Estas cosas son interesantes porque cuando uno mide todas estas cosas sabe que lo que le dice a uno si está teniendo impacto es la cantidad de respuestas y de interacciones que tiene y eso es lo que estamos mirando, las interacciones. El universo digital ha permitido sobrepasar las distancias para construir relaciones y mantener diálogos improbables. Cuando empezábamos este proyecto yo decía, ay, pero es que no, hay sitios, hay lugares rurales, no sé qué, pero la verdad es que en este país todo el mundo tiene un teléfono, mal que bien, por cacharrito que sea, y eso ha logrado una comunicación sobre todo impresionante. O sea, cuando le llega a uno la imagen de alguien subiendo la maleta y yendo en la canoa, y es realmente muy impresionante y en buena medida lo ha logrado la comunicación digital, ¿sí? Que es una cosa que no hubiéramos logrado hace 20 años, ¿cierto? Nos hubiéramos tenido que mandar una carta, quién sabe. Se han generado herramientas a partir del trabajo colaborativo y yo quisiera detenerme en esta que voy a hablar más tarde, pero esto es tal vez la cosa más interesante. El trabajo de la red ya ha generado proyectos, ha desarrollado herramientas que van más allá. Esto lo aprendimos hace varios años cuando hicimos el proyecto de La Paz. Uno de los indicadores fundamentales de un proyecto es cuando la gente hace cosas que tú no te planeabas. O sea, porque ¿qué quiere decir eso? Que apropiaron completamente la idea, la herramienta y ya se le subió la creatividad. Las líneas de apropiación de un concepto es tú lo conoces, ¿cierto? Tú eres capaz de replicarlo, pero si eres capaz de crear sobre ese, si eres capaz de llevar la creatividad
como lo que están viendo allá, como lo que están viendo acá, como la maravillosa herramienta de señas de paz de la que voy a hablar ahorita, es fundamental. El trabajo que se hace en colaboración es en general un trabajo que responde más a las necesidades de las comunidades y es una de las cosas claves que hemos aprendido. Otra cosa que hemos aprendido, estas tres cosas son fundamentales. Hay que actuar localmente, conectarnos regionalmente y pensar globalmente. Este es el secreto de esta red. ¿Sí? Si logramos mantener estas tres interacciones, vamos a mantener la red viva, vamos a mantener la red pertinente, porque es muy importante. A todos nos pasa, ¿no? Nos metemos en un WhatsApp y al año como que, ay, qué pereza esto, yo me voy a salir, yo que aquí no hablan sino bobadas y yo no voy a seguir en esto. Es muy importante para nosotros mantenernos pertinentes, mantenernos con información que a ustedes les interese, a ustedes mantener la comunicación de forma que nos mantengamos comprometidos, sí, interesados, todas estas cosas para poder que la red funcione. Déjala un momentico la anterior. Actuar localmente ha sido la clave de esta red. ¿Por qué? Porque desde Bogotá, ni Natalia, ni Diere, ni yo, ni Johan, podemos en realidad llegar a Pasto, entender quién está en esa biblioteca, qué es lo que necesitan, o saber la historia de esa cuenca. Es completamente imposible que lo sepamos, pero desde el nodo local sí se logra. Déjame la anterior. ¿Se salta o qué? No es esa la que estás hablando. No. La anterior de actuar localmente, conectarnos regionalmente. Esta es muy importante, es lo que hace esta red. Es Colombia y es una región, ¿cierto? Y lo que estamos logrando, a mí me emociona mucho cuando alguien de Barranquilla dice estamos haciendo tal cosa y alguien de Pasto le contesta y nosotros también la hicimos, y esta cosa que es una de las cosas que más nos ha costado en el país, ¿no? De tener este intercambio, y esta creo que es esto no lo sabíamos cuando empezamos, por eso lo estamos poniendo en lo que hemos aprendido. Estos tres niveles son fundamentales. Perdón, Natalia, tienes toda la razón, pasa a actuar localmente. Entonces aquí hay historias en las localidades rurales que merecen ser escuchadas y que nos ayudarán a empoderar a niños campesinos y jóvenes a través de la palabra. Esto es algo que dice Ivette Hernández. ¿Está Ivette aquí? Aquí está Ivette. Estas son las cosas, mensajes que nos llegan de ustedes que nos ayudaron a entender estos tres niveles, este tipo de reflexiones que ustedes hacen, ¿cierto? Hay unas cosas, a mí en particular me gusta mucho de esta, que es las historias y la localidad, y ahorita voy a tratar de explicarles por qué en un proceso de pensar este proyecto en el que estamos. Conectarnos regionalmente. Nos hemos convertido en esas tres fotos que son maravillosas, ¿no? Que fue un video muy maravilloso que nos mandaron de Leticia, que nos contaron toda la historia, nos estamos montando, aquí vamos, y todos lo seguimos con mucha emoción porque ya iban a llegar y llegaron los niños y pudimos ver todo en la secuencia, fue muy interesante. 50 jóvenes maestros de Enseña por Colombia, esa es una de estas cosas de conectarnos regionalmente. Aquí hay una conexión regional entre Leticia y un municipio alejado. Allí hay una conexión regional ya más a nivel nacional, que es pegarnos con otra red que hay en el país para entregarles las herramientas y poder que esa red también se active, ¿sí? Que es los 50 maestros de Enseña por Colombia y la misión de verificación de la ONU en Agua Bonita, Caquetá, que es una de los sitios que fueron sitios de reinserción de tránsito de las FARC, y donde es la primera zona de reinserción donde hacemos presencia, y eso es muy interesante porque ya es conectarnos con esa otra proyecto ya más digamos con las FARC en realidad y el gobierno, ¿no? Que tienen ahí su proyecto. Nos hemos convertido en un referente a la hora de hablar de construcción de culturas de paz y formación de mediadores. Hacemos parte de una red de más de 20 aliados para la paz en la ciudad. Nos conectamos para llevar todo este conocimiento a muchas más personas en muchos más lugares. Lilian Lienis Llanos, líder del nodo Cali. ¿Sí? Esta reflexión, aquí está Lilian, ¿cierto? Lilian,
esta reflexión nos ayuda a ver lo que es conectarse regionalmente. En Cali es uno de los sitios que más se ha logrado conectar con las diferentes comunidades y eso es clave, eso es absolutamente importante. Y la otra es pensar globalmente. Esta ya por razones obvias es una cosa que estamos liderando, digamos. Entonces, ¿qué líneas tiene esto? Los tres primeros que ustedes ven es Richard Goldson, el juez de la Corte Suprema de Justicia de Sudáfrica, que vino a hablar con nosotros y que es una de las herramientas que está la conferencia, que fue una cosa impresionante. Él fue parte del proceso de paz de Sudáfrica, de Ruanda y de los países del Báltico, y pues estuvo con nosotros y es muy interesante. Brigitte Labbé, quien vino de Francia y que trabaja con niños refugiados en Francia y nos habló de cómo hablarles a los niños de temas difíciles que muchos de ustedes seguramente han usado, esa hermosísima conferencia que dio ella. Está Boris Cyrulnik, que vino de Francia también, un psicólogo que acuña el término de la resiliencia como una de las cosas que el ser humano es capaz de hacer para sobreponerse. Él mismo es un sobreviviente del Holocausto, mataron toda su familia y él en su vida desarrolla estos conceptos. Y Lidia Cacho, una mexicana líder de la reconciliación en torno a la violencia contra las mujeres, con la violencia de género. Ellos y muchos más, pero tenemos estos aquí para que vean que el proyecto tiene una gran pata internacional. ¿Sí? O sea, tenemos esta cosa muy local, lo regional, y luego tenemos una perspectiva y una proyección internacional muy interesante. Estas tres cosas que son Impact, Imaginando Juntos, una plataforma para las artes, la cultura y la transformación de conflicto, es una plataforma a la que me han invitado a participar en Boston. Estuve en la reunión ¿cuándo fue? En agosto. Esto es una cosa muy interesante, es una plataforma donde hay muchas personas que trabajan con proyectos similares. Había gente de África, había gente de la India, había gente de Argentina, éramos más o menos 45 personas y nos juntamos 3 días en una universidad en Boston para tratar de crear esta plataforma. Yo presenté el proyecto y otras personas presentaron otros proyectos y la idea es cómo hacer para crear una red más internacional, ¿sí? Que nos ayude a justamente consolidar estos proyectos y ahorita estamos tratando de trabajar en cómo hacer una reunión hacia Latinoamérica, porque en realidad solamente habíamos 2 personas de Latinoamérica, Argentina y nosotros. Entonces ahí hay una cosa, Cultureplex Project, que es un laboratorio de humanidades digitales en una universidad en Canadá, que está haciendo una investigación sobre nosotros. Está la conferencia de qué hablamos cuando hablamos de paz, que se las recomiendo mucho, que es un análisis de datos que toma los datos que hemos recogido de este proyecto y es una de las líneas de investigación del proyecto que es muy interesante. Y la IFLA nos ha escogido también como un proyecto piloto de las bibliotecas en tiempos de resolución de conflictos y en proyectos de paz. Básicamente nos están observando, nosotros les mandamos información y el componente que esto tiene de investigación que tiene mucho que ver Fernando Barona, que no está hoy aquí porque está en Girardot, pero mañana estará acá y nos contará un poco más de en qué va la investigación sobre el proyecto en concreto. Entonces, esta es una cosa de pensar globalmente, inspirarnos globalmente, entender quiénes somos a nivel global, es también muy interesante. Estos 3 son una cosa fundamental de organización de la red que hemos aprendido este año. Más cosas que hemos aprendido. Algunas consecuencias del conflicto, y esto pues lo va aprendiendo uno a medida que va leyendo, que va oyendo a estas personas. La ausencia de narrativas diversas, parte de lo que pasa cuando hay un país completamente parcializado, como es lo que le ha pasado a Colombia, ¿cierto? Solamente tenemos lo que unos creen que son los buenos y los otros creen que son los malos, sí, esta cosa de completamente de dicotomías y no hay narrativas diversas, o sea, las narrativas diversas se van acorralando, eso es una de las consecuencias. El silenciamiento de las voces de la sociedad civil, porque se empoderan los espacios, se los toman las personas que tienen armas y las personas que asusan el conflicto.
la ausencia de símbolos para nombrar otra realidad posible, que esta es una de las cosas básicas de este proyecto. A uno le cuesta entender e imaginar cómo sería mi comunidad sin todo este desastre, sin toda esta… y se van desapareciendo los símbolos, que son una cosa muy importante. Espacios comunitarios frágiles, eso ustedes lo han vivido en sus comunidades, donde se va perdiendo el lugar donde uno se puede reunir en paz, donde con cosas tan brutales como una masacre en una iglesia, que es en este país ha sido uno de los lugares por excelencia de reunión, cuando hay un acto como destrozar una iglesia o cerrar la escuela, o sí, es todo ese tipo de lugares que nos convocan y que en una de estas cosas simplemente desaparecen. La militarización del lenguaje y de los imaginarios, los símbolos de la guerra, ¿no? Tenemos tantos símbolos de la guerra y tan pocos símbolos de la paz, y la invisibilidad de gente como ustedes, que está todos los días trabajando por justamente construir culturas de paz y que quedan invisibilizados en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Que son medios que se enfocan mucho en el conflicto. Parte del problema de estas cosas es que los medios de comunicación no ayudan nunca como a contar las otras historias. Lo intentan, pero y hay unos más que otros. Digamos, Colombia 2020 ha sido una gran apuesta, y otros medios digitales, pero no es fácil la visibilidad de esa otra comunidad. Frente a todo esto, entonces trabajamos en la reparación simbólica. Lo que nosotros hacemos es reparación simbólica. Eso hemos, digamos, ido decantando de qué es exactamente lo que nosotros hacemos. No, nosotros no estamos yendo a construir escuelas, no estamos yendo a reconstruir hospitales, no estamos haciendo carreteras, esa no es la labor, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es un efecto de reparación simbólica, y eso es una cosa bastante clave e importante para nosotros. Esta, por ejemplo, es una que yo he ido entendiendo y que me gusta mucho, como ustedes, si ustedes vieron en los testimonios que tenemos de ustedes, la tienen muy clara, el reivindicar el lugar de enunciación, que es la posibilidad de contar la propia historia. Alguien se acabó de presentar como un contador de Barranquilla, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué la tradición oral es tan fuerte? ¿Por qué el contador, el vallenato, la copla, este tipo de cosas que la sociedad va generando por solita, ¿no? Sin que nadie lidere eso, la necesidad de uno contar su propia historia, de decir así fue, así lo viví yo, así lo vivimos nosotros, esto es lo que nosotros entendemos. Esta es una cosa fundamental de este proyecto, porque a través de estas herramientas uno puede contarlo desde su punto de vista. El lugar de enunciación es una de las cosas, eso está pasando, por ejemplo, hoy día con la reivindicación de los derechos de las mujeres. Si ustedes ven, todo es una cosa de lenguaje. Me too, yo también lo he vivido, esta es mi historia, la mía, no la de nadie más, válida, no válida, ya no sabemos, pero el hecho es que decir yo es una de las cosas que a las personas en situaciones de marginalidad, de exclusión, de violencia, se les va arrebatando ese yo lo viví así. Entonces esto es una cosa súper clave, tanto con los niños, con la herramienta de los niños como con el tendedero, hemos conseguido con señas de paz, con frente al otro, ha sido una cosa fundamental, recuperar el yo que narra una historia. El poder de la palabra lo tienen todos, pero digamos que cuando está el yo presente, yo lo viví así, yo lo hice así, a mí me pasó así, aparte de lo que le haya pasado a los demás, esta es la mía, el lugar de enunciación, que es muy interesante, como este niño, ¿cierto? Haciendo su interpretación de lo que es para él la paz, que será por siempre mi testimonio favorito, ¿o no? Este niño además, yo siempre he dicho que es espectacular, porque además fíjense que tiene mucha razón, es calidad de vida, es igualdad económica, o sea que sí, que yo también pueda comer perro caliente y hamburguesa, que no sean… Había otro niño que decía que la paz es que yo también tenga uniforme de fútbol. Sí, tiene razón, no solamente los otros niños, yo también. Bueno, pasémosla. Hay unos que se nos están durmiendo.
¿Quieren que nos paremos? ¿Nos paramos? De pie. ¿Quién va a hacer un ejercicio? No, pues el ejercicio que nos habían propuesto para el intermedio, pero sin música porque no pudimos traer la música. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cómo es? Allá, allá. Vamos a hacer solamente el ejercicio como el coro. Dice así: cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Entonces lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer por parejas. Eso se hace, es el círculo, es por parejas. Y entonces se van a tomar de la mano y vamos a hacer una frente a la otra, y vamos a hacer lo siguiente: aléjense, suéltense ya de las manos, escuchen de las manos, guardan la palabra un momentito y entonces nos alejamos un poquitín y decimos, es que si no, no puedo, les decimos, hacemos así: cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. A ver. Entonces, se acercan para cantarle al sol, se alejan para cantarle a la tierra, dan la vuelta para cantarle al mar, la luna y las estrellas. ¿Tú vas a ver esto? Voy a ¿quieres saber mejor? No, para en la mesa. Cantando. ¿Quién dice así? Debajo del mar. Cántale al sol. Cántale a la tierra. Cántale al mar. A la luna y a las estrellas. Paren ahí. Ahora pónganle swing. Oiga, pongámosle foco a esto. Yo creo que conocer a ella. Dos, tres. Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Otra vez. Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Ahora sí que Si no estoy dormida, yo que no dormí en toda la noche. Ok. Bueno, otra de las cosas que hemos aprendido, además de ese lugar de enunciación. ¿Por qué les digo esto? Porque es interesante cuando ustedes hacen sus trabajos, por ejemplo, ayudar a que la gente empiece frases con yo. ¿Sí? Yo lo viví así, no es como me dijeron que era, ni como me lo contaron otros, sino como lo vivo yo, que es una de las cosas interesantes. Otra cosa que hemos aprendido es que la pregunta es una herramienta fundamental. No hay mejor herramienta que la pregunta, ¿sí? Esto lo sabemos, ¿de dónde lo aprendimos? Del proyecto de la paz, de los niños piensan la paz. Nos lo enseñó Naranjo, porque él lo que hace es preguntarle a los niños, ya, preguntarles, no les enseña nada, no les dice nada, y eso es tal vez de todo, es una herramienta poderosísima que ustedes siguen recreando y ustedes siguen inventando y siguen saliendo cosas buenísimas, ¿no?
¿Cuál es tu primer recuerdo de guerra, tu primer recuerdo de paz? ¿Qué te da miedo? Uno ahí mismo le preguntan, entonces uno pierde el miedo a qué es lo que tengo que saber o este tipo de cosas. Es muy interesante. El otro día veía que el proceso educativo más poderoso es que uno sea capaz de producir la pregunta y de producir la respuesta. Entonces, esta sabemos que es buena y es algo de lo que les recomendamos que ustedes ayuden a que sus comunidades tengan preguntas válidas para ellos. ¿Sí? ¿Cuáles son las preguntas válidas también para mi comunidad? Resignificar espacios transitorios en lo público. Esta es muy interesante porque ¿qué pasa? Hay en unas donde hay una biblioteca muy fuerte, muy importante, donde está la biblioteca del Banco de la República, pero la mayoría de ustedes han hecho la gran labor de llevarse las cosas a otro lugar y de resignificar los espacios. Aquí, por ejemplo, esta de aquí abajo, que no me acuerdo de dónde es, Natalia, esta del… A ver, ¿dónde es? ¿En qué pueblo es? Que son súper activos en el corregimiento de La Gallera. Y que esa es una hermosura de foto. Exacto. Entonces fíjense que allá no hay una institución, allá no hay, pues hay una escuela, pero lo que hacen es apropiarse ritualmente del lugar, porque aquí lo que hay es un ritual, o sea, hacer esa cosa en el piso, no sé cómo la llamas, un mandala, no sé cómo lo llaman, con los elementos propios, es zenú, es de ahí, es local, con la caña flecha, es… Ok, la Pachamama de la tierra. Entonces eso, fíjense que esa apropiación de un espacio es fundamental y se hace a través de cosas rituales, es a través del arte, lo han hecho ustedes con muchas cosas, las muñequitas de Cali, por ejemplo, han sido una cosa impresionante, ¿sí? Una de las herramientas, eso es una de las cosas que la gente hace y tú no te lo proponías, nadie dijo, no hay una herramienta para hacer muñequitas, no, pero surgieron de justamente tratar de apropiar el lugar, la manera como se habla localmente, de usar una idea propia. Esta fotografía, que pues la hemos visto mucho yo creo, pero es absolutamente maravillosa, es un niño que ya es muy clave con y está entrando a una de las zonas de las FARC. Esa reapropiación, o sea, que podamos llegar a un espacio en son de paz, con un morralito que diga, la paz se toma la palabra. Un niño, o sea, a mí esa foto como que yo digo, sí, estamos haciendo la tarea y la estamos haciendo bien y estamos llegando. Este otro señor que está subiendo al páramo de Sumapaz y nos manda un Twitter desde allá. Estoy a 2.700 metros y voy con mi maleta a la escuela no sé qué. O sea, el país, una de las grandes deudas que este país tiene con las regiones es que no ha llegado, que nunca ha llegado, o sea… y somos, digamos, en escala pequeños, no voy a decir que tenemos la capacidad, pero no importa, eso sí, como decía, se va haciendo, como cuentan que decía la Madre Teresa cuando estaba al frente de 27,000 niños enfermos y que le preguntaban, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a curar? Y ella decía, de a uno, los vamos a curar de a uno, porque no hay otra manera de hacerlo. Ojalá fuéramos más grandes, pero… Y la otra es esto, la red como multiplicadora del efecto onda, ¿cierto? Como uno tira una piedrita y ese tira otra, y ese tira otra, y ese tira otra, eso es lo que va, digamos, eso no lo hemos logrado mapear tan precisamente, pero sabemos que está sucediendo, ¿cierto? Que uno va llegando, ¿cómo va sabiendo uno? Porque, ¿qué pasa? Pues vienen y le regalan a uno en Yanchama el logo, en un material local, ¿cierto? Indígena, o sea… o vienen con una camiseta, o vemos la foto de alguien en México hablando del proyecto, sí, sabemos que hay una onda que va replicando y que va llevando a otros lugares y que es importante. Podemos generar otros diálogos, comunidades multidireccionales, nuevas interpretaciones, aprendizaje. El mediador no como receptor, sino como agente, la capacidad simbólica consolida la creatividad. Los símbolos son importantísimos. Parte de lo que nos mata, y esto lo dice Yolanda Reyes en el podcast de una manera mucho más clara y mucho más bella,
de la que yo lo logro decir. Ella tiene, el podcast de ella es sobre el poder simbólico y es el primero que hicimos. A mí me gusta mucho pensar que es el primero que hicimos, porque ella dice, muchos niños, por ejemplo, tienen un lenguaje que solamente es útil. Báñate, párate, siéntate, ve a la escuela, no tires, no recojas. A ese niño nadie nunca le habla en niveles simbólicos. ¿Eso qué quiere decir? Que la herramienta fundamental de la comunicación y de la existencia, que es el lenguaje, no sabe soñar, no sabe crear un mundo diferente, un mundo no tiene ese nivel de lo simbólico, que es muy importante. Ahí uno ve esos dos niños haciendo la herramienta de la línea de tiempo, dibujando su cuerpo y entendiendo el cuerpo en niveles simbólicos, ¿no? En otros niveles. Y esta que también me gusta mucho porque ahí sí ve uno, ¿qué es esa región? ¿Alguien la reconoce? ¿También allá? Que son muy buenos para mandar fotos, muy bien. Ok. Esa onda, ¿hasta dónde está llegando? Y esta, pues que de acá el Banco de la República ha aprendido esto de ustedes, de este proyecto, y en miércoles y jueves estaremos hablando ya con nuestro grupo que ya tenemos que atender todo lo de la cultura del banco, y esto ha sido una gran aprendizaje. La herramienta de señas para la paz, que surge un día que estábamos hablando con la gente del Nodo de Bogotá, con la gente de Servicio al Público de la Biblioteca Luis Ángel Arango más bien, y nos contaron que las personas sordas que trataban que estaban usando unas de las herramientas, empezaban a preguntar, pero un momento, ¿qué quiere decir reparación simbólica? ¿Qué quiere decir víctima del conflicto? Porque es diferente víctima del conflicto a víctima de la violencia, o ¿qué es justicia transicional? Bueno, no es que ellos no entendieran porque fueran sordos, es que nos dimos cuenta que no conocíamos ese vocabulario. Que si nos preguntábamos, a ver, ¿qué es justicia transicional? Pues, justicia transicional, vamos a ver. Él es sordo, cuando él se comunica y te escribe en WhatsApp o te testea, él te dice, hola, ¿tú cómo estás? O sea, ellos nunca han escuchado nuestra forma de hablar. Entonces, por ejemplo, él no está obligado a estar en clases de inglés, por ejemplo. Entonces, como no está obligado, como no se conoce, por eso es que ellos interpretan su vocabulario de otra forma, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Que nosotros intentamos, por lo menos de mi parte, intenté llevar la Paz se toma la palabra a mi salón de panificación, hagamos un taller. Y para él fue mucho más difícil porque hacía muchas más preguntas por medio de su traductor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, preguntaba lo de la violencia, pero entonces que violencia, violar, voy violar. Entonces, habían diferentes significados según lo que él interpretaba. Entonces, este tema es muy, muy importante porque hay toda una comunidad colombiana de personas que están interesadas en este proyecto y ellos también replican de esa forma porque deben ser maestros también de esto. Esta herramienta, yo sí de verdad que les quiero hablar de esta herramienta porque ¿qué pasa? Lo que nosotros entendimos fue, la verdad es que no es que ellos no entendieran, es que todos no entendíamos. Todos no entendíamos, el vocabulario nos faltaba a todos. Que esto cambió la manera como yo y muchos de nosotros empezamos a entender las políticas de inclusión. Porque uno tiende a pensar, ay, voy a ir a hacer esto tan querida yo para que esta persona… No, es que sí es necesario entender cuál es la diferencia entre víctima del conflicto armado y otra víctima. Es completamente fundamental para entender qué es lo que está pasando. Es que lo que nos señalaron fue una carencia de todos, porque ellos simplemente tuvieron la honestidad de decirlo, pero nosotros estábamos… Entonces, ¿qué es lo que hicimos con ellos? Como ustedes conocen bien esta herramienta, se hicieron las 64 palabras, se fue un trabajo de un año hecho directamente con ellos, con la seña y también la descripción. La descripción sirve para cualquiera, no es solamente para personas sordas, es porque entonces uno ahí sí puede decir, por ejemplo, lo que deja el conflicto. Entonces ellos mismos decidieron, mira, acá tenemos que organizar en esto. ¿Qué fue lo que causó el conflicto? ¿Qué fue el conflicto? ¿Qué deja el conflicto? ¿Y qué es lo que viene?
una comunidad con el INSOR, entonces nos asociamos con el INSOR, sí, que es el Instituto Colombiano de Sordos. Entonces trabajamos durante un año, el banco contrató un sociólogo que ayudara a poner estos significados, pero siempre trabajamos con ellos. Ellos tienen una premisa súper interesante que es nada para nosotros sin nosotros. No inventen programitas sin nosotros, no decidan qué es lo que nosotros necesitamos. Nada para nosotros sin nosotros ha sido una enseñanza fundamental de este proyecto. Tenemos esto con los sordos y estamos asociados con el INSOR, están llegando a muchos lugares del país, estamos mandando mediadores, no sé si está aquí María Isabel. No está María Isabel, pero a través de María Isabel, que es una de nuestras mediadoras, esto ha caminado muy bien. Y Señas para la Paz, que está en la web, está en un CD, se puede llevar en una maleta donde no hay conexión a internet y se puede con cualquier comunidad. Tiene la seña, pero en realidad sirve para cualquier comunidad. A mí no saben lo que me ha servido, porque yo que creía que ya me lo había leído todo, me di cuenta que en esta digamos, síntesis, a mí me aclaraba, a mí por ejemplo el orden que ellos determinaron me parece que es fundamental para este proyecto. ¿Qué es lo que esto nos está diciendo? Que justamente la gente que uno cree que está marginal es la que más le está enseñando a uno. Esto me hizo cambiar por completo. No se trata de construir con los otros y uno mismo es el que aprende. Esto aplicaría para miles de situaciones, ¿no? Los que no lo han visto se las recomiendo mucho. Esta fue una de las herramientas que yo presenté en Boston y se las llevaron a la Argentina y es en realidad una herramienta muy sofisticada de participación, bueno, esa es otra de las cosas que hemos aprendido. Hemos aprendido muchas más cosas, pero este es un pequeño resumen que yo hago porque estoy tratando de que escribamos cómo va esta red y para dónde va. ¿Cuáles son nuestros retos? Retos que tenemos en este momento concreto. Consolidar esta red como una infraestructura de intercambio de información, experiencias en torno a la creación de culturas de paz. Consolidar porque ya existe, pero hay que consolidarla, tiene que ser más sólida. ¿Cómo se logra la solidez de una red? Con el intercambio. ¿Sí? Motivar más y más intercambio, que eso es una cosa en la que todos, no nosotros, todos tenemos ese reto. Obtener información de calidad sobre el impacto del baúl de herramientas en la consolidación de culturas de paz. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Por qué esto es un reto? Porque tenemos información, pero nos falta un poquito más de entender bien cómo es que sirve, cuál es la herramienta que sirve y cómo uno pasa, y eso es una cosa en la que ustedes nos tienen que ayudar porque ustedes son los que están allá al frente de los nodos, al frente de las comunidades, ahí es donde uno tiene que actuar localmente para después comunicarse regionalmente, para después poder hacer una cosa a otro nivel. ¿Para qué exactamente sirven? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Si miran la conferencia de Juan Luis, ¿de qué hablamos cuando hablamos de paz? Es muy interesante porque a uno le abre ahí mismo pensar, bueno, la gente a qué se refiere cuando habla de paz. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que llegar a saber? Si las personas que participaron en este proyecto durante 2, 3, 4 años, lo que sea que vaya a durar el proyecto, en realidad cambiaron. En realidad sucedió algo en la construcción de culturas de paz. ¿Cómo lo vamos a saber? Ese es uno de nuestros retos. Mañana Hernando les va a hablar del proyecto de investigación que él está liderando y esa es una de nuestras cosas. Lograr una mayor visibilidad local de los mediadores culturales. Queremos que se vean más, lo logramos hoy con los perfiles, pero queremos lograr un poco más de esa visibilidad y es una cosa que creemos que es un reto. Profundizar la conversación más allá de lo afectivo. Y esta es una cosa que dudamos si poner aquí o no ponerla, pero es esto. La cultura, y en particular en nuestro país, tiene la maravilla de que nosotros somos gente muy afectiva, somos muy cariñosos, todo nos parece muy bien, nos emocionamos mucho y eso es fundamental. Eso es lo que consolida absolutamente esto. Pero necesitamos también llegar un poquito más de tan lindo todo. ¿Sí? Tenemos que poder pasar a por qué fue lo que sí funcionó y qué fue lo que no funcionó y poder decir lo que funcionó de esta herramienta fue esto, pero a mí me parece que si hubiéramos hecho asá,
nos hubiera funcionado mejor. O les recomiendo que lo repliquen así, pero cuando pase esto, tal cosa. ¿Sí? O logramos mucha mayor comunicación porque hicimos esta cosa a nivel práctico, este esquema, ¿sí? Como una cosa más de un aprendizaje que pueda ir más allá de somos buenos, somos lindos, sí, porque lo que necesitamos es que esto sea en realidad productivo y sin dejar la afectividad, porque es lo que mantiene la conexión. O sea, no estoy diciendo que sea menos afectiva, pero que además de afectiva tenga este otro nivel. Es una de las retos que tenemos. Entender el alcance del efecto onda provocado por el trabajo en red. Entender exactamente esto cómo funciona, porque cuando ustedes han visto que cuando uno tira la piedrita se hace un efecto y en determinado momento para, ¿cierto? Pero dependiendo de lo que suceda, pues también qué pasa, dónde hay que tirar otras, estas cosas de eso, en verdad lo que tiene que ver es con el trabajo de la red. O muchas chiquitas, o muchas muy chiquitas desde muchos lugares. No sé, pues es una interesante pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Otra cosa que es mantener la identidad del proyecto, y aquí les voy a pedir un apoyo muy especial. Es muy bien que ustedes se lleven esto a otros ámbitos, que se lo apropien, pero es muy importante que lo mantengamos, entre otras cosas, por eso mandamos a hacer estas cositas, porque a veces ha pasado que se saca entonces solito y se pierde que somos una red, o se pierde que somos para qué es la red, o se pierde la imagen institucional del Banco de la República, que es también importante que esté, porque esto le da una validez y un respaldo muy interesante a este proyecto. Entonces les recomiendo mucho, buenísimo que se las lleven, porque eso es tirar la piedrita más allá y más allá y más allá, pero ayúdenos a conservar la imagen total e institucional del proyecto. Maravillosas todas esas fotos donde uno puede ver los niños sentados con el morralito, los niños sentados con la bolsa de juegos, sí, porque eso nos ayuda. Hemos pensado que con el Cultural Plex Project, ellos han querido de pronto, si leemos las fotos, sabes que ellos pueden con análisis de datos ubicar una imagen. Entonces podríamos de pronto leer, pero para eso necesitaríamos muchas más fotos con la ubicación y con el… Bueno, estas son unas de las cosas, pero eso es lo que nosotros hemos pensado. Después terminamos ahí, ¿cierto? ¿Qué esperamos de este encuentro, de este en particular? Queremos conocernos mejor, entre ustedes, ampliar el nivel 2 de la red que son ustedes, fortalecerlo, consolidarlo, intercambiar experiencias, que esta mañana fue una cosa maravillosa de intercambio de experiencias, reflexionar sobre que de verdad que es una cultura de paz, pasar del anhelo al compromiso. Si se acuerdan, terminamos la reunión pasada con un canasto que llenamos de cosas de lo que yo anhelaba, las hemos leído y las volvimos a leer cuando estábamos preparando este encuentro. Encontré la mía, entre otras cosas, y las de muchos de ustedes, y había un sentimiento de yo quisiera que, a mí me gustaría que. Entonces necesitamos pasar de ahí a yo voy a hacer tal cosa. Mi compromiso es ir de A a B, a C, a W, a donde queramos llegar. Bueno, esta es como la reflexión de lo que ha pasado este año desde este nodo, ¿cierto? Y muchísimas gracias a todos. Este proyecto sucede por ustedes y estamos muy contentos y muy orgullosos y creemos que estamos teniendo un efecto muy importante y creo que ustedes comparten esa opinión conmigo, si no, no estarían aquí. y vamos a hacer entonces ahora el segundo ejercicio que estaba programado, que Natalia lo va a contar, ¿cierto?